¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es, como ya saben, Carlos Bastardo, y soy quien les va a brindar este curso de investigación de mercados para sociólogos. Cuando comenzamos a trabajar este curso de investigación de mercados para sociólogos, obviamente que una de las cosas que uno considera que debe empezar a tocar con un estudiante de sociología son los temas relativos al marketing, a los conceptos de marketing. ¿Qué es el marketing? ¿Qué es un grupo objetivo? ¿Qué es un producto? ¿Qué es un precio? Las 4 P's y una cantidad enorme de conceptos que son importantísimos que los tengamos claros. Sin embargo, por ser esto un esfuerzo que está orientado a sociólogos fundamentalmente, creo que debemos empezar por otro tema. Llegué a la conclusión de que era demasiado brusco empezar justo por el tema del marketing. Además que tengo un par de ideas de cómo hacer que eso sea más digerible, creo que no deberíamos empezar por ahí, tratándose de un curso para sociólogos. Y quise empezar por un tema bien interesante y en el que ustedes pueden ya de una buena vez entrar en materia, y es el tema de las clases sociales. Clases sociales. Si Marx no recuerdo, ese es un concepto fundacional de la teoría marxista, de lo que se llama materialismo histórico. Hay que tener claro que ese concepto, el concepto de clases sociales, eso de proletarios del mundo, unidos, que tal vez sea una de las frases más célebres del filósofo alemán, junto con aquella de que no se trata de interpretar el mundo, sino de transformarlo. Y yo creo que ahí estuvo el gran error del marxismo o de Marx. La tarea nuestra como sociólogos no es transformar el mundo, es entenderlo, es interpretarlo. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles que nos puedan alejar del tema central. Clases sociales. Cuando uno dice clases sociales, las clases sociales es un concepto cargado de marxismo hasta los huesos, a los tuétanos. Por lo tanto, en mi concepto, que no soy marxista, es un tanto inservible. Al decir clases sociales, de alguna manera, uno está haciendo una concesión al marxismo. Es un concepto extremadamente marxista. Y como casi todo lo que provino de aquel pensador alemán, dividir las sociedades en burgueses y proletarios es tan inútil como obsoleto. Dividir las sociedades en pobres y ricos es tan simplista como falso. En las sociedades no solo hay pobres y ricos. Obviamente, para los fines políticos, hay un chiste, no sé si se vayan los chistes en esto. Cuentan, eso es un chiste de los 80. Estaba reunido el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, y una viejecita logra esquivar todas las seguridades del Kremlin y se mete en la reunión del Comité Central. Para esa época era Brezhnev el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y esta señora se logra colar ahí antes que la guardia lo saque. La señora lo que le dice: yo señor Brezhnev, lo que tengo es una preguntita nada más. Entonces el tipo le dice: no, dejen que la señora pregunte, por favor, tampoco es tan grave. ¿Marx era un político o un científico? Y Brezhnev se queda pensando, con esa cara que tenía Brezhnev, es más feo que pegar una madre en Navidad. Político.
Y dice Resnet, definitivamente era un político. Y la señora dice, gracias, hijo mío, eso lo explica todo. ¿Cómo? ¿Cómo que lo explica todo? Bueno, es que si hubiese sido un científico, habría probado primero con ratones. Esto es una disgregación, no sé si necesaria. Yo no creo que Marx haya sido un científico, mucho menos que haya sido un sociólogo. De hecho, no estoy muy seguro, y eso es una discusión que tendremos en algún momento, de si la sociología es o no una ciencia. Eso no es tarea y no es materia de este taller. Pero sí es importante reconocer que eso es un concepto tremendamente marxista. En honor a la verdad y para ser sinceros, Marx escribió muy poco acerca de las clases sociales. Todo lo que el marxismo elaboró sobre las clases sociales fue posterior a Marx. Fueron sus seguidores, incluyendo a Engels, que según tengo entendido terminó los últimos 2 tomos del Capital, quienes se dieron a la tarea de concluir ese concepto fundacional de la teoría marxista de la historia. La teoría marxista de la historia no se sostiene lejos de un concepto de clases sociales antagónicos. ¿Okay? La teoría marxista de la historia considera necesario, y para ellos es importante, que existan pobres y que existan ricos, y la lucha de clase y todo ese cuento que nos vendió el marxismo. Fueron los seguidores de Marx quienes hablaron de clases sociales, y hágase la salvedad, es un concepto muy marxista. De hecho, en la investigación de mercados no usamos el concepto de clases sociales, preferimos el de niveles socioeconómicos o el de estratos socioeconómicos, para quitarnos un poco esa cosa marxista. Aunque tal vez Marx haya sacado ese concepto de clase de alguna otra parte. Pero en todo caso, es importante, es muy importante para el marxismo el concepto de clase social. El concepto de clase social es un desarrollo posterior a Marx y de sus seguidores. ¿Se acuerdan del concepto leninista de las clases sociales? Aquella que decía que las clases son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupa en un sistema de producción históricamente determinado, por las relaciones que se encuentran frente a los medios de producción, relaciones que las leyes fijan y consagran, por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y por consiguiente en el modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social de la cual disponen. Las clases sociales son grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse del trabajo del otro por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de economía social. Eso es Lenin, fundamentalmente Lenin. Ahora que ya no existen muros, hasta el mismo Lenin está siendo cuestionado por algunos marxistas. Pero no es el tema que nos ocupa encargarnos de hablar del marxismo. Estamos en el tema de las clases sociales. Pero no olvidemos que es un concepto marxista. Pero en realidad, las clases sociales son entidades realmente existentes. Me acuerdo de una clase en la escuela de sociología, creo que era Alfredo Caraballo, que decía que habían cosas en la realidad como las clases sociales, y uno venía con una goma de borrar y le daba, y las clases seguían ahí. Yo no estoy tan seguro de que mi profesor haya estado en lo correcto en ese momento. Yo no sé si las clases sociales son entidades realmente existentes. No estoy muy convencido, para nada. Para mí ese concepto es una construcción teórica que nos ayuda a interpretar la realidad. Cuando uno interpreta la realidad, la interpreta desde una concepción teórica, ideológica, política. Y para el marxismo,
era necesario, no solo necesario, era urgente que se dividiera la sociedad en pobres y ricos. Y obviamente, siempre vamos a estar del lado de los pobres, vamos a estar del lado de los oprimidos. Eso es un poco esa herencia medio judeocristiana que acompaña el marxismo y que tiene que ver con los pobres son buenos y los ricos son malos. Lo cual para mí no es completamente cierto. Hay ricos muy buenos y pobres muy malos. Y hay algunos que siendo pobres son malos, y cuando siendo pobres son malos se hacen ricos, se hacen peores. Eso es otra cosa. Yo no soy marxista, lo fui en mi infancia, como todos. Y cuando estaba en la escuela de sociología me sentía más orientado a otros autores. Uno de mis preferidos, Max Weber. Max Weber tenía una discusión importante con el marxismo. Ahora bien, yo no me considero marxista para nada. Y yo creo que las clases sociales fueron durante mucho tiempo, un tema muy importante en la sociología latinoamericana. En la sociología latinoamericana, el tema de las clases sociales era un tema árido. Yo creo que en la sociología, el tema de las clases sociales, en la sociología no marxista, el tema de las clases sociales siempre estuvo allí. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Rodríguez Ibáñez, el de Los sueños de la razón? En efecto, el problema radica en que la teoría marxista concibe el movimiento de la sociedad hacia su emancipación como un movimiento real, obediente a leyes y principios que una vez develados son susceptibles a ser aplicados técnicamente. Para el marxismo es necesario, es sumamente necesario, eso de considerar que hay pobres y ricos y que el enfrentamiento de esos dos estratos es el que va a producir ese mundo de felicidad perfecta de la sociedad socialista y de la sociedad comunista.